Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Y nos disponemos, como siempre, para recibir el mensaje, para que Dios nos hable. Y hoy lo vamos a hacer a través de la enseñanza que le hemos titulado El bautismo en el nombre. Quizás suena tal vez para alguien extraño, pero usted lo va a entender. Al final, usted va a entender de qué estamos hablando o qué fue lo que hablamos. Para los que toman nota, el bautismo en el nombre. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 4. Esta enseñanza, ya la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a subirla en nuestro canal de YouTube. La que voy a compartir hoy es un extracto de un curso que le llamamos curso de bautismo y está en 3 lecciones. Esa es la que vamos a subir, que todavía no lo hemos hecho. Obviamente va a estar esta también en nuestro canal de YouTube. Eso para todos los que nos ven por la internet. No solo va a estar esta de hoy, que es como un extracto, pero ya compartimos hace una semana una serie que le llamamos curso de bautismo y está en 3 lecciones para que lo puedan ir a buscar allá en nuestro canal de YouTube de Comunidad del Rey. Y obviamente usted la puede buscar. Entonces, y ahí en estas 3 lecciones, en este curso de bautismo, está más extensa, hay más detalles, hay más ejemplos, hay más versículos, está más desgranada. Hoy vamos a ver lo que quizás el Espíritu Santo nos ayude a poder compartir. Ok, Romanos 6:4 dice así. Vamos a ver, déjeme buscarlo por acá. Romanos 6:4, que es uno de los versículos más usados para el tema del bautismo en agua. Dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a retroceder un par de versículos desde el 1. Voy a leer desde el 1, dice, para poner un poquito de contexto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, está haciendo la pregunta a los romanos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Vamos a leer junto con Marcos 16:16. Dice así, Marcos 16:16. Yo creo que son pasajes que usted conoce, los cristianos los usamos frecuentemente, sobre todo Marcos 16:16 es uno de los más usados. Dice así, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, usted se lo sabe, ¿qué dice? Será salvo. Recuerden mucho esta palabra, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, solo estos 2 versículos. Y nada más quiero decirle con estos 2 versículos que estos 2 pasajes no hablan de agua, no hablan del agua. Yo voy a presentarle la enseñanza de hoy como en 2 partes. Primero voy a hablarle de el bautismo y luego en la segunda parte voy a hablarle en el nombre. Entonces, primero vamos a hablar del bautismo. Esto que acabamos de leer, estos 2 pasajes de Romanos 6 y Marcos 16:16 no hablan de agua. Primero, no la mencionan en ningún momento. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahí es donde nosotros estamos un poco prejuiciados, porque donde vemos bautismo, vemos agua, pero no aparece ahí la palabra agua. Y es por eso que hoy vamos a entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de bautismo. Entonces aquí hay una mala interpretación, porque el pasaje anterior que nosotros leímos
de Romanos 6, capítulo 4, que dice, porque somos muertos juntamente con Cristo por el bautismo, dice, para que así como Él resucitó de los muertos, andemos en vida nueva. Está hablando de algo poderoso, está hablando de algo grande, de algo maravilloso, de algo eterno. No está hablando de un simple chapuzón, de que a mí me metan en el agua y me saquen. Ahí no va a suceder nada. ¿Por qué estamos tocando hoy este tema del bautismo? Es un tema controversial, es un tema muy tergiversado. Han salido doctrinas de doctrinas, han salido denominaciones y sectas. Incluso hay una religión, no sé cómo llamarla, denominación o grupo religioso que se llaman bautistas, y ellos precisamente le confieren un poder regenerativo, o sea, que la persona es regenerada cuando baja a las aguas bautismales, la meten en una pileta y ahí hay una regeneración, o sea, le confieren un poder. Yo no sé cómo será que sucede eso. ¿Será por arte de magia? ¿Será que qué pasa ahí? Bueno, para mí nada, porque eso es agua nada más. Ok, pero ellos le confieren un poder regenerativo a la persona, o sea que ahí sucede el nuevo nacimiento en ese instante de que lo meten y lo sacan. Entonces, eso hablando de este grupo nada más. Hay otros, por ejemplo, unos que creen que el bautismo en agua, dicen, hablando del bautismo en agua, es que el bautismo que vale es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero otros dicen, no, es en el nombre de Jesús, porque así lo dijo Pedro. Otros bautizan niños, otros dicen, no, los niños no se bautizan los grandes porque tienen que creer. Entonces hay todo un caos doctrinal con respecto al tema del bautismo, pero todo y todos y todo esto se trata de una mala interpretación, porque lo que están viendo es una religión, lo que están viendo es una doctrina. Pierden de vista la obra redentora de Cristo, la obra que Él ha hecho desde que creó el universo, desde que hizo los cielos y la tierra. Él empezó la obra de redención y continuó con el pueblo de Israel, luego con la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario, que sí tiene mucho valor esa, pero luego, mi hermano, en la era moderna, Él sigue haciendo su obra. Por eso es que este pasaje no le podemos dar un significado simbólico. Y es que algunos también dicen, es que eso es para que sea una manifestación pública de mi confesión, de mi credo, de mi decisión. Pero antes de eso lo ponen a llevar un curso. Lo digo porque yo he estado ya varios años, ya son varios años que he estado escudriñando y meditando en este tema del bautismo, y los últimos 2 me he metido con todo, con el tema del bautismo. Entonces lo que creo es que hay una mala interpretación. Entonces yo veo también videos donde hablan de todo tipo de cosas acerca del bautismo. Entonces alguien cree que se siente tal vez una autoridad y dice, le voy a decir cómo es el verdadero bautismo. Dice, pero antes de que usted se vaya a bautizar en agua, tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Tiene que saber que ya creyó, que usted es fiel al Señor, que usted obedece y que usted cumple y que usted ha nacido de nuevo. Entonces, si ya nació de nuevo, ¿para qué va a ser metido en las aguas? Entonces, le pasa lo que le pasó a Pedro, que ya el Señor bautizó en el Espíritu Santo, o sea que lo selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora él dice, bueno, vamos ahora para el agua. Entonces, ¿quién manda ahí, Dios o Pedro? Y entonces, ¿para qué el agua si ya el Señor lo aceptó, lo aprobó, lo adoptó como su hijo? Ahora, ¿por qué es que este pasaje no es como lo hemos visto? Porque nosotros lo hemos visto así. Usted tal vez que me ve por la internet, usted que está acá, lo hemos creído por años, mi hermano, y es una doctrina que se ha ido traspasando de generación en generación, porque la mayoría de predicadores, exégetas, teólogos, lo que hacen es ir a consultar comentarios de los famosos o mencionados y llamados
padres de la fe que hicieron tal vez los primeros escritos, la teología fundamental cristiana. Pero entonces toman esos artículos o esos comentarios o esos compendios, se preparan una enseñanza y la enseñan de acuerdo a lo que ellos creen, pero de lo que han aprendido en esos libros, en esas enciclopedias, en esos comentarios bíblicos. No han hecho lo que tienen que hacer y tenemos que hacer todos, sobre todo los que enseñamos o predicamos la palabra, que es escudriñar las escrituras y no interpretar nosotros, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que nos revele lo que quiso decir aquí en X o Y pasaje. Entonces yo les lanzo a ustedes una pregunta para ver si este pasaje dice lo que tradicionalmente la iglesia evangélica dice que significa estos pasajes. Por ejemplo, el de Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y le hemos dado el crédito al bautismo en agua en ese pasaje. Entonces pregunta: ¿cuántos de los que están aquí creen en Jesús? Levante su mano para saber si usted cree en Jesús. Levántela. No es ninguna pregunta con trampa, es porque quiero saber si estoy en lo correcto. ¿Cuántos de los que están aquí ya creyeron en Jesús? ¿Usted cree en Jesús? Levante su mano. Prácticamente todos. Yo creo en eso que usted me ha dicho. Ahora pregunta: ¿cuántos de los que están acá ya fueron bautizados en agua? Levante su mano. No le dé pena si usted. Yo fui bautizado en agua hace 30 y resto años. Yo fui bautizado en agua. Si usted fue bautizado en agua, levante su mano. ¿Sí? Usted fue bautizado en agua. Entonces, según ese pasaje, usted es salvo. Listo. Eso dice el pasaje. Si habla del bautismo en agua, ya usted es salvo. Entonces, yo no creo que sea tan sencillo. ¿Ok? Estaríamos poniendo, le voy a decir por qué, porque estaríamos poniendo una obra nuestra al mismo nivel que la obra de Cristo. O sea, todo lo que hizo Dios a través de 1500 años con el pueblo de Israel, revelándonos, enseñándonos, dando sus leyes, dándonos una, no sé si decir una escuela no solo gráfica, sino vivencial de un pueblo que le conoció, le siguió y le adoró. Y luego viene Cristo para hacer el broche de oro, el cumplimiento de todo lo que se dijo 1500 años antes. Muere en la cruz del Calvario, no con cualquier muerte, sino con muerte de cruz. Él, siendo Dios, se hace hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Derrama toda su sangre en la cruz del Calvario y entrega su vida. Muere como un vil criminal. ¿Para qué? Para que yo ahora nada más me meta en una piscina y estén al mismo nivel esas dos obras. ¿Qué cree usted? La obra de Él sí vale un alto precio, y esa sí salva, y esa sí es poderosa, y esa sí vale. Esa sí es tremenda y única y exclusiva de Él, porque Él es el Salvador. Pero entonces esa otra, ¿por qué dice el que creyere y fuere bautizado? ¿Por qué me habla de creer y me habla de un bautismo? Bueno, sí, eso es lo que vamos a aprender hoy. Necesitamos ser bautizados, pero ahí no está hablando de agua. Y hablando de bautismo, yo no sé, tal vez el error que hemos cometido, incluso interpretativo, es que decimos: no, es que el verdadero bautismo es sumergiendo, porque eso es lo que significa bautizar, sumergir. Entonces aquel bautismo que lo pringan con agua, le hacen así con agüita o le echan en la cabeza, nada más, ese no vale. Hay que meterlo todo y tiene que ser cubierto, porque bautizar significa sumergir. Sí, mi hermano, en el original bautizar significa sumergir, pero nunca dice sacar. No hay que sacarlo. Sumergir es sumergir y dejarlo ahí y que se muera. De eso está hablando la obra de Cristo. De ese es el verdadero bautismo. Un bautismo de sumergirme y un bautismo de morir. Entonces, no solo eso significa bautizar, no solo significa sumergir, que vuelvo a aclarar,
Sí, significa sumergir, pero en ningún momento dice que hay que sacarlo. Entonces, si usted quiere ser bautizado en agua, tiene que ser sumergido en agua, pero no lo tienen que sacar. Entonces usted se muere y se va con Dios. Ok, pero no solo significa sumergir. También un significado de la palabra sumergir es teñir. Y nunca se ha hablado de ese significado teñir, y está muy explica de una manera extraordinaria la obra de Cristo o la obra del verdadero bautismo. Yo hice la vez pasada que les contaba que ya di esta enseñanza a través de un curso y lo di en 3 lecciones. Yo agarré unas tacitas con un colorante, era solo un colorante, no un tinte muy fuerte, y entonces agarré, ve, aquí tengo 3 trozos de mecate, este es de cabuya. ¿De qué color ve usted ahí a lo lejos este mecate? Dígame en un color. Cafecito claro, ¿verdad? Un cafecito claro. Vamos a ponerlo, a hacerlo así. Un cafecito claro. Este, ¿como de qué color lo ve? Dígalo fuerte. Un cafecito claro, pero como un poquito sucio, ¿verdad? Nada más, ¿o sí? ¿Sí lo logra ver? Voy a hacerlo aquí así. Entonces voy a ayudarles acá con un fondo blanco. Un cafecito claro. Es un pedazo de mecate de cabuya. Es el mismo mecate de cabuya, pero ya no está igual, ¿verdad? Está que como un poquito sucio, ¿verdad? Se engrisó, un poco grisáceo el mecatito. Y este otro mecatito, ¿de qué color lo ven ustedes? Dígalo fuerte. Bueno, mi hermano Miguel, que está más cerca, acertó. Azul. Perdono al que dice negro porque está lejos, pero es azul. Ahora, es el mismo mecatito, cafecito claro, pero ahora es azul. Hicimos la dinámica aquí enfrente de todos los que estaban ese día y metimos los 2 mecates. Este lo metimos en el colorante azul, pero lo sacamos. Esa es la diferencia, que este lo metimos y lo sacamos, y lo único que logró fue mojarse un poco y curiosamente hasta ensuciarse, si se puede decir. Pero este, ¿qué pasó con este? Este lo metimos y lo dejamos, y ahí quedó. Lo saqué hasta hace como 2 días, lo saqué, y vea cómo quedó azul. ¿Por qué? Porque este fue teñido. ¿Por qué fue teñido? Si los dos fueron sumergidos en la misma agua. ¿Por qué si los dos fueron sumergidos en la misma agua, por qué uno fue teñido y el otro no? Porque el primero lo metí y lo saqué. Así le pasa a muchos cristianos que se bautizan en agua, o la mayoría, no sé, que entonces más bien salen así como un poco, como lo que hacen es como ensuciarse. O sea, yo le diría como sancochados. Pero mi hermano, usted, para que quede del mismo color de la naturaleza y de la esencia de Cristo, usted tiene que quedarse sumergido, pero en Cristo, no en el agua. No le voy a pedir que se meta al agua, porque pueden decir, ya ahora inventaron un nuevo bautismo en donde se mete ahí en el agua y tiene que morirse para irse con Dios. No, 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 porque no vamos a hablar de agua. El bautismo, el verdadero bautismo que habla la Biblia, no es del bautismo en agua, que por cierto solo habla de uno. Buscando entre las enseñanzas me encontré de una enseñanza que habla de 7 bautismos. O sea, vea cómo andamos. Vemos 7 bautismos. No, el bautismo que me habla Romanos 6 y Marcos 16 es un bautismo espiritual. No es un bautismo natural, físico y externo, es espiritual. En el corazón, en el alma del hombre es donde se experimenta el bautismo de Cristo, porque eso decía Romanos 6, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces no se puede separar el bautismo de la muerte. Para que haya un verdadero bautismo tiene que haber una muerte. Y por cierto, Pablo dice en Efesios capítulo 4, una fe, un Dios, un bautismo, un solo Señor y Dios de todos. Habla de un bautismo, no habla de 7.
Lo que pasa es que como por allá ven que el bautismo, aparece por ahí el bautismo de Juan, que es en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, entonces también el bautismo de fuego, también habla del bautismo en un cuerpo, y yo no me acuerdo cuáles otros más. Y entonces ven 7 bautismos, mi hermano. Cualquier bautismo que aparezca en la Biblia o donde usted lea bautismo, está hablando de uno y el mismo. Solo hay un bautismo y habla de lo mismo, de ser sumergidos en Cristo, como lo dice Romanos 6. No habla de 2, ni de 3, ni de 7, solo de uno. ¿Por qué se dio este error? Yo digo que se dio porque una repetición nos lleva a una tradición y termina en una religión. Para los que toman nota, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo error? ¿Por qué se ha equivocado? Discúlpeme que lo diga así, discúlpeme que golpee su religión, pero yo lo veo así. Una repetición nos lleva a una tradición y va a terminar en una religión. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Y se lo voy a explicar. Pero antes le voy a decir cuál es el peligro de una religión. ¿Sabe cuál es el peligro de una religión? Por repetir lo que otro hizo sin saber lo que estoy haciendo. Usted tiene que tener cuidado, y usted que me está viendo también por la internet, tiene que tener cuidado de estar repitiendo lo que otro hace, o otro le diga que haga y usted no sabe lo que está haciendo. Para eso están las escrituras y hay que escudriñarlas. Bueno, o pedirle al Espíritu Santo que le revele la verdad, porque para eso vino Él. Le voy a dar el ejemplo de las hijas de Lot. Las hijas de Lot cometieron un pecado tremendo, abominable, que tuvieron hijos con su padre. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Porque el pueblo donde ellos vivían, Sodoma y Gomorra, fue destruido. Y salieron huyendo y se metieron en una cueva los 3, el padre, o sea Lot, y las 2 hijas. ¿Y sabe qué dijeron ellas? Ahora hemos quedado solas y no hay un hombre en toda la tierra. Entonces tengamos hijos con nuestro padre según la costumbre de la tierra o de los moradores de la tierra. Entonces probablemente ellas habían escuchado acerca del fructificar, acerca de multiplicar, acerca de llenar la tierra, pero ¿cómo es esto? Y creyeron que no había más tierras, más habitantes, que habían sido destruidos todos. Por eso ellas cometieron este error. Pero dijeron, hagamos esto conforme a la costumbre de los hombres de la tierra. Vaya y lea eso. Entonces yo, por querer repetir una costumbre, puedo cometer un pecado en contra de Dios, por hacer lo que se hace por costumbre, porque ahí lo hacen, porque aquel lo dijo, porque todos lo hacen. No, usted tiene que saber lo que está haciendo. Usted tiene que entenderlo, y por eso le estamos explicando esto. Entonces les decía que una repetición me lleva a una tradición que termina en religión, y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que se hiciera un lavacro. Si usted recuerda el templo, el tabernáculo de Moisés, Él ordenó que hicieran un lavacro, la fuente de bronce, para la purificación. Y entonces ahí se purificaban los sacerdotes antes de entrar a ministrar. También cuando el pueblo cometía un pecado o tenía alguna impureza en su cuerpo o algún elemento se había contaminado, entonces lo llevaban, lo lavaban y era purificado. Entonces ese lavamiento era para la purificación. De hecho, en el Antiguo Testamento no aparece nada ni se habla nada de bautismos. Se habla de lavamientos en este sentido, en esta dirección de la purificación. Pero todo esto era una sombra de lo verdadero. ¿Por qué? Porque ya una vez venido Cristo, ya en el Nuevo Testamento nos habla de que la iglesia de Cristo está siendo purificada por medio del lavamiento del agua por la palabra. Que por cierto, me habla me menciona el agua como la palabra, no como un bautismo en agua. Lo compara con la palabra, el Espíritu Santo, el lavamiento de su iglesia.
Entonces ese lavamiento, esa purificación que se efectuaba en el Antiguo Testamento, ahora es a través de la misma obra del Espíritu Santo, pero por medio de su palabra, que por cierto puede ser que sea lo que está haciendo ahora en nuestros corazones, lavándonos con su palabra de ritos, de ceremonias, de prejuicios. Porque claro, todo, si alguno me empezó a escuchar, ya sea aquí presente o ya sea en la enseñanza, ya luego en la internet, probablemente tiene ganas de cambiarle de canal. Usted tal vez está ahí agarrado de la silla como diciendo, ¿por qué vine hoy? ¿Qué me está diciendo este pastor? Y tal vez es que Dios está sacudiendo los cimientos de su religión y usted está confiando en un rito y en una ceremonia antes que en la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, antes de la obra maravillosa que Él hizo con su propia vida. Pero usted dice, pastor, es que cómo no me voy a bautizar en agua, si ahí dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, pero ahí no dice nada de agua. El agua que ahora Él usa para lavarnos es el Espíritu Santo, es su palabra, que son lo mismo. Entonces el pueblo de Israel fue haciendo de esta ley que se dio en el Antiguo Testamento, la fue repitiendo y repitiendo, la hizo una tradición y luego se convirtió en una religión. Todos los israelitas ya en los tiempos de Jesús tenían una piletita en su casa, le llaman mikvah, y era para, ponga atención, esto era, bueno, para la purificación, como les decía, pero también recuerden que ellos creían que los otros pueblos eran inmundos, eran impuros. Entonces, si alguno de estos gentiles, que así los conocemos nosotros, a los que no son judíos, como gentiles, quería convertirse, quería volverse o unirse a la tradición judía o a la religión de los judíos, entonces le decía, sí, pero tiene que lavarse todo, meterse usted para ser purificado, pues para que se convierta en nuestra religión. Entonces se fue haciendo una tradición en el pueblo de Israel, esto de el zambullir a la gente en esa pileta llamada mikvah. Entonces ya con esta tradición que va tomando fuerza y fuerza en el pueblo de Israel, entonces de pronto viene Dios y visita a su pueblo. Después de 400 años de silencio que guarda Dios y no le da una sola palabra a su pueblo, aparece Juan el Bautista. El último de los profetas que aparece en la Biblia, usted lo ve ahí, es Malaquías. Y después de que se habló de Malaquías, que por cierto, lo último que dijo Malaquías es: enviaré a mi siervo para preparar el camino del Señor, dice, y él vendrá con el espíritu y el poder de Elías y hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces ya ahí profetizó la venida de Juan el Bautista como ese próximo o futuro Elías, porque vendrá con el poder y el espíritu de Elías. Y entonces cuando a Elizabeth y a Zacarías, los padres de Juan, se les profetiza que va a tener un hijo, dice, sí, vas a tener un hijo y él será grande y vendrá con el espíritu y el poder de Elías. 400 años después, Dios se acuerda de la profecía que le dio a su pueblo y la cumple en Juan el Bautista. Y él hará volver el corazón de su pueblo a Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que Juan el Bautista aparece con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Vamos a Juan capítulo 1 versículo 29. Vean el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29. Dice así. Juan 1:29. Yo creo que usted no había leído este versículo antes. De oídas lo había oído, pero nunca lo había leído. Dice San Juan 1:29, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, guárdeme eso, y yo no le conocía. Dice Juan el Bautista que él no conocía a Jesús. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. O sea, entonces, ¿qué? ¿El bautismo en agua era una doctrina que Dios envió al pueblo de Israel? No. Fue una misión que le dio a Juan el Bautista con un propósito. Para eso vine yo bautizando con agua, porque yo no lo conocía. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿a quién enviaron a bautizar con agua? ¿A los fariseos? ¿Al pueblo de Israel? ¿A los sacerdotes? ¿A Juan? Solo a Juan mandaron a bautizar con agua. ¿Para qué y por qué? Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces Juan no lo conocía, él vino para preparar el camino del Señor. De paso, y aquí viene lo interesante, de paso él bautizaba con agua. ¿Por qué le dieron esa tarea del bautismo con agua? Porque el pueblo de Israel había, no sé si decir patentizado, había fundado ya una enseñanza, una doctrina, una práctica, una tradición: bautizar a los gentiles que se convertían al judaísmo. Entonces Dios aplica la misma estrategia con ellos, y por eso Juan empieza a predicar: arrepiéntanse. Pero le está predicando a los judíos: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Dios le está dando un mensaje al pueblo de Israel de arrepentimiento, porque ellos se apartaron de Dios. Entonces tienen que, es como si les dijera: tienen que ustedes convertirse otra vez para que sean judíos, porque ustedes se apartaron. Entonces Juan empezó a predicar el arrepentimiento de pecados a los mismos judíos, para aplicarles lo mismo que ellos le aplicaban a los gentiles. O sea, ustedes también tienen que convertirse. O sea, decirle a un fariseo, de hecho los fariseos venían y querían bautizarse, ¿verdad? Porque escuchaban y veían el respaldo que Dios le daba a Juan y cómo la gente lo buscaba. Entonces ellos querían como congraciarse con el ministerio de Juan. Entonces venían a bautizarse. Pero espérese un momentito. Juan les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué les está diciendo? No crea que porque yo los voy a mojar les va a pasar algo. Esta agua no hace nada. Esta agua no es para salvar. Ustedes tienen que arrepentirse. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vuélvanse a Dios. ¿Se da cuenta que ni el mismo Juan le estaba confiriendo ningún poder a su bautismo? Y él mismo dice: el que me envió a bautizar me dijo esto. Juan bautizaba con agua, con una misión, con un propósito. Que por cierto, una vez que apareció Jesús y ya lo conoció y dijo: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ahí Juan arrolló las maletas y se fue. Ya no tenía nada más que hacer, porque él solo le estaba abriendo el camino al Señor. Él solo estaba preparando el camino del Señor. Era su misión. ¿Por qué no siguió bautizando? Si tenía un ministerio fructífero, lo iban a buscar al hombre, al desierto. Y hasta Herodes lo escuchaba con buena gana. No. Terminó su misión. Ya vino el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, esa es la historia del bautismo de Juan, que por cierto así se le conoce en la Biblia, el bautismo de Juan. Cuando le dijeron a aquellos hombres: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ni sabíamos que había Espíritu. Entonces, ¿qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Había un hombre poderoso en las escrituras, pero dice, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino. ¿Ves? Así hay muchos cristianos
que están varados en el bautismo de Juan, aunque conocen las escrituras, pero están como Apolos, elocuentes, saben mucho, poderosos, se sabe la Biblia, pero están varados en el bautismo de Juan. No quieren pasar de ahí y por eso Dios no puede hacer su obra en su corazón, en su alma, porque usted está enamorado del bautismo de Juan. Ese bautismo era una sombra y un mensaje para Israel, de acuerdo a su misma tradición. Nosotros no necesitamos practicarlo, porque eso no produce nada. La iglesia evangélica lo que hizo fue cristianizarlo, el bautismo en agua. Así no, pero es que, vea, Jesús lo mandó. No, Jesús no mandó en ningún momento, ahorita lo vamos a ver. Entonces lo cristianizaron, gustó, empezaron a practicarlo y ahora se hizo parte del ritualismo evangélico. Hasta el punto que si pudieran acá algunos de los que me escuchan alrededor, no ustedes, yo sé que ustedes no, pero muchos religiosos me mandan a la hoguera, me queman, como lo hicieron con John Huss, como lo hicieron con Calvino, Lutero, todos estos hombres que llegaron a decir: la Biblia dice así, ¿por qué usted practica así? Ay, hermano, vas en contra de las tradiciones, vas en contra de la sana doctrina. No, mi hermano, no confunda sana doctrina con religión, con tradiciones, con prácticas, con ceremonias que hemos adoptado los evangélicos por no escudriñar las escrituras. Entonces nosotros no necesitamos practicarlo porque ese bautismo no produce nada, el bautismo en agua. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Pastor, ¿qué pasó con los apóstoles entonces? Porque ahí aparece uno que otro, porque siempre le salen: y aquel que dijo agua, y aquel que dijo agua, y aquel que bautizó en agua y era un apóstol. Bueno, ¿qué pasó con los apóstoles? 2 o 3 cosas. Número 1, estaban practicando la misma tradición que mencionamos antes. Eran judíos ellos, tenían años de tradición y querían que los gentiles se convirtieran. Entonces siguieron bautizando, que adoptaran, a tal punto que el mismo Pablo reprendió a Pedro. Por cierto, a Pedro, diga conmigo, a Pedro, que Pedro fue el que habló en algún momento de agua, ¿verdad? Pablo reprendió a Pedro porque dice: lo vi comiendo con gentiles, lo vi comiendo con judíos, y entonces cuando venían judíos y lo veían con los gentiles, usted se apartaba y le dijo: no sea hipócrita, porque usted le dice a los gentiles, usted los lleva a judaizar. No, y dice: y lo reprendí duramente por su hipocresía. ¿Por qué lo obliga a llevar cargas que nosotros no podemos? Entonces, por eso es que algunos apóstoles, algunos, ¿verdad?, entre estos Pedro, claro, venían acostumbrados a la tradición de gentil que quiere convertirse, lo metemos en el agua. Pero espérese. No solo eso, porque usted dice: esa no me convence mucho, pastor. Vamos a ver si lo convence esta. Número 2, la prueba de esto es que esto lo hacían con los gentiles. ¿Cuándo fue que Pedro dijo: ¿y a quién se le puede negar ahora esto es el agua? No fue a Cornelio y a su familia, no fue a gentiles. Luego en Samaria, cuando se convirtieron y llevaron también a los apóstoles que muchos habían creído, los bautizaron, gentiles. Luego el carcelero de Filipo, que lo bautizaron, gentiles. Estaba ahí y no lo habíamos visto. Y aquel que dice que iba en el camino, ¿verdad?, y que se le apareció Felipe y dijo: mira el agua aquí, ¿qué era? Un etíope, era otro gentil. Entonces el famoso tema del agua solo lo vemos con los gentiles, debido a una tradición y una práctica que se hacía antes de que apareciera Juan el Bautista y antes de que Jesús dijera que el que creyera y fuera bautizado. O sea, era una práctica de proselitismo para hacerlo como nosotros, a tal punto que Pablo se dio cuenta y los cachó y los reprendió también.
Eso lo vemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 11. Vaya conmigo a Primera de Corintios 1:11, que dice así. Vamos a ver, esto se está poniendo bueno. Dígale que está a su lado, esto ya se puso bueno. Dígale, al pastor ya se le calentó la garganta, dígale. Dice Primera de Corintios 1:11. Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros. Esta es la carta que Pablo le manda a los corintios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por ustedes. Vea, Pablo ya está encendido también. Dice: ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Esa es la obra que vale. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Ve lo que está diciendo Pablo? Ahorita le hago una pregunta. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo, que había caído al inicio en esta mala praxis de proselitismo, que empezó a bautizar a algunos también, por cierto, gentiles que creían al evangelio, los bautizaba. De pronto dice: no, aquí está pasando algo. Esto es proselitismo, porque ya veo que como aquello los bautizó Pedro, dice: yo soy de Pedro. Aquello los bautizó Apolos, yo soy de Apolos. Yo de Cristo, yo de Pablo. No, yo no bautizo a nadie en mi nombre, porque es en el nombre que tienen que ser bautizados. Pero no, cuidado, porque yo no fui crucificado por ustedes. Entonces detectó que el tema del bautismo en agua era un asunto de proselitismo, y yo no vine a ser prosélitos, yo vine a predicar el evangelio, yo vine a predicar a Cristo. Y todos somos de Cristo. ¿O está dividido Cristo? ¿O usted no es de Cristo? ¿O usted sigue a un hombre? ¿O usted sigue una denominación? ¿O usted sigue una religión, una secta? Yo no sé, una iglesia, cómo se llame, como usted quiera decirlo. ¿Qué sigue usted? ¿Qué cree usted? ¿En qué está siendo bautizado usted? Entonces, mis hermanos, pregunta. Aquí viene una pregunta importante. Pregunta: ¿estaba Pablo desobedeciendo la gran comisión cuando Jesús dijo: vayan a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Está aquí Pablo desobedeciendo la gran comisión cuando dijo: porque no me envió Cristo a bautizar? ¿Qué cree usted? La respuesta contundente es no, porque Pablo entendió que el verdadero bautismo es en el nombre. Porque Jesús dijo: vayan por todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde dice ahí agua? Entonces Pablo no estaba desobedeciendo. Pablo sí bautizaba y hacía discípulos, pero los bautizaba en el nombre. Porque dice: no, vea, paren este jueguito. Yo bauticé a 3 o 4, pero porque, no sé, seguí la tradición. Pero no, ya me di cuenta, vea, aquí el asunto está dividido. No, mis hermanos, nosotros no vinimos a hacer proselitismo. Hay solo un Dios, solo un Señor, solo un bautismo, solo una fe, y es la fe del Hijo de Dios. Y yo veo que están enredando las cosas. Entonces Pablo cortó el asunto y dice: no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el evangelio.
Por eso Pablo dejó de hacerlo. Ahora, salta la pregunta y aquí viene la otra parte que yo les mencioné acerca de la enseñanza. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el bautismo en el nombre, pastor? Porque ya ahora sí se me hizo un nudo en el cerebro. ¿Qué es eso del bautismo en el nombre? Bueno, primero que nada, nosotros nos hemos dejado llevar por una religión y no hemos escudriñado nada acerca de la obra de Cristo, pero para eso estamos aquí en esta tarde. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Antes de hablar del bautismo en el nombre. Bueno, para Dios, para Israel, en el Antiguo Testamento y en el contexto hebreo propiamente, que fue donde se desarrolló la ley, las mandamientos, etcétera, el nombre significa lo siguiente. El nombre no es algo como decir Mergel, como decir Álvaro y ya lo diferenciamos. No. Para Dios, para el pueblo de Israel y en el lenguaje, en el lenguaje original hebreo, nombre significa, para los que toman apuntes, significa propósito. Eso significa nombre. Propósito, autoridad, fama. Eso significa. Y lo hemos dicho en otras veces, habla de la esencia y la naturaleza. Lo que pasa es que la esencia y la naturaleza es todo. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, un nombre de Dios, esa no es la esencia, esa es una parte de su esencia. Entonces, por eso vamos a decir estas tres cosas, que nombre significa propósito, autoridad y fama. Por ejemplo, en el tema del propósito, recordemos aquellos nombres en la Antiguo Testamento, como aquel Jacob, que significa suplantador, ¿verdad? O como aquel Abraham, que significa padre enaltecido. Pero Dios mismo les cambió el nombre. Y a Abraham, que era padre enaltecido, le puso Abraham, que dice padre de multitudes, porque ahora tiene un propósito. Vas a llenar la tierra, tendrás una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que no van a poder ser contadas. Le dio un propósito y por eso le cambió el nombre. Lo hizo con Jacob. Dice, ya no será más tu nombre Jacob, que significaba suplantador. Ahora será tu nombre Israel, que significa príncipe de Dios, porque Él lo escogió para levantar de ahí a su nación, a su pueblo Israel. Y así lo hizo con más de uno. Entonces el nombre tenía un propósito, también una autoridad. Como cuando le dice a Moisés, que le dice, ¿y cuál es tu nombre? Y le dice, yo soy el que soy. Yo no sé si en algún momento su mamá o su papá, cuando usted era pequeño, yo no sé si ahora se da, pero en mis tiempos sí se daba, que su mamá le daba una orden y usted le decía, ¿por qué, mami? Y mami le decía, porque yo digo. Y usted, bueno, así, sí. ¿Usted qué decía? ¿Le respondía más? No, usted, suficiente respuesta, ¿cierto? O a su papá. Bueno, yo es que no crecí con un papá, pero mi mamá. Entonces yo le decía, mami, ¿pero por qué? Porque yo digo. Bueno, se acababa el pleito, ¿cierto o no? ¿Sí le pasó a alguien? Bueno, ¿qué significa eso? Autoridad. ¿Ves? Y aquí, cuando Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Su nombre es autoridad también. Y si hablamos de la fama, bueno, usted sabe que usted por algo cuida su nombre, ¿verdad? Usted dice, no, mi nombre no me lo ensucian. Bueno, Dios también cuida mucho su nombre. Entonces hemos oído, por ejemplo, hablar de los nombres de Dios. Hemos oído hablar de sus atributos, que Él es el proveedor, que Él es el sanador, que Él es el pastor. Hemos oído hablar de sus dones, o que Él es eterno, o que Él es poderoso. Los dones, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya aparece otra faceta en el tema del nombre de Dios. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es paciente. O sea, la naturaleza de Dios es esta. Porque dice en Gálatas, pero el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia. Entonces está hablando de la naturaleza de Dios. Y usted necesita ser bautizado en esa naturaleza. Usted necesita expresar esa naturaleza, manifestar esa naturaleza. Si está siendo bautizado en su nombre, porque su nombre es amor, su nombre es paz. Recuerde aquel cuando se profetizó acerca de Emanuel, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Ese es Dios. Y aquí pasaríamos toda la noche hablando de los nombres y atributos y dones que se le confieren a Dios. Bueno, dentro de su naturaleza está todo eso. Y usted necesita ser bautizado en ese nombre que es poderoso y eterno. No en un poquito de agua o en una piscina. Esto es porque Él ha querido revelarse a nosotros y por eso se ha manifestado desde los tiempos antiguos con los profetas y otros. Él se ha manifestado, Él ha manifestado su propósito, su autoridad y su fama también a través de las escrituras. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento acerca de su nombre? Para ir entendiendo esto del tema del nombre. Por cierto, todos querían saber su nombre cuando Dios se les revelaba y se les manifestaba. El primero que vemos en la Biblia que le pregunta el nombre es Jacob, cuando está luchando allá con él y le dice: ¿cuál es tu nombre? Le dice al ángel: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y luchaban y luchaban y luchaban. Le cambió el nombre a él y luego él vio con quién había peleado. Dice: he visto a Dios cara a cara. Claro, él quería saber quién era el que estaba luchando con él. Los padres de Sansón, el padre de Sansón le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? ¿Cómo he de saber yo que esto acontecerá? Dime tu nombre. ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Le dice el Señor a Manoah, el padre de Sansón. Y así él empieza a revelarse y a revelarse. En Éxodo 3:13 precisamente es donde Moisés dice: voy a ir al pueblo de Israel y les voy a decir: Jehová me mandó para sacarlos, y ellos me van a decir: ¿y cuál es su nombre? Vea el tema del nombre. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué preguntaban el nombre? Me van a decir: ¿y cuál es su nombre? Entonces dice: usted les dirá así: yo soy, me envió. Y este nombre con el que Dios se reveló, mi hermano, ese nombre, yo soy, precisamente significa yo soy, yo seré, el eterno. Y es el mismo que usa Jesús cuando está predicando y habla acerca de sí mismo. Dice: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Y eso, cada vez que él decía yo soy, temblaban los cielos, temblaba la tierra y temblaba el infierno, porque los demonios sí sabían quién era Cristo. Solo los fariseos y los judíos no sabían. Y yo no sé si alguno de los que estamos acá sabe quién es Cristo, conoce a Cristo. Yo no sé si lo conoce, o no se humilla ante ese nombre, o no está siendo bautizado en ese nombre. Vea por ejemplo lo que dice el Antiguo Testamento en Éxodo 27. Es el tercer mandamiento. En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Está hablando de su nombre. Él cuida su nombre. Él no quiere que le den mala fama a su nombre. Vamos un momentito mejor a Éxodo 23:20. Vea lo que dice Éxodo 23:20 acerca del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Dice Éxodo 23:20 así. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Alguien sabe quién representaba el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Sí sabe o no sabe quién era ese ángel de Jehová que aparecía? Era el mismo Cristo. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Dice: porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre estará en él. Aquí está hablando de Cristo. Porque mi nombre estará en él. Pregunta: ¿está el nombre de Dios en usted? Y uno de los cuadros más tremendos, vaya conmigo a unas páginas más adelante, Éxodo 34, porque estamos viendo qué dice el Antiguo Testamento acerca del nombre de Dios.
en Éxodo 34 dice desde el 1: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, porque Moisés dice: quiero ver tu presencia. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes, nadie. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Esto es lo que me llama a mí la atención de este versículo. Dice que el Señor estaba proclamando el nombre de Jehová. Jehová proclamando el nombre de Jehová. Porque nosotros necesitamos conocer sus nombres, que su nombre esté en nosotros y ser bautizados, o sea, envueltos, cubiertos totalmente, sumergidos en ese nombre. Conocerlo a Él. Y entonces dice: proclamando el nombre de Jehová, versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y ahí sigue hablando. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué hay en el nombre de Dios? Que Él mismo lo proclama, que Él mismo se presenta, que Él mismo lo cuida, que Él dice: mi ángel irá delante de ustedes, pero obedézcanlo porque mi nombre está en Él. En otra versión dice: porque mi nombre está en sus entrañas. Nosotros los cristianos nos hemos vuelto religiosos. Solo nos hemos conformado ya con asistir domingo a domingo a la iglesia, con meternos en un grupito, con agradar al pastor y no darle dolores de cabeza, etcétera. Pero vamos a la calle a seguir nuestra vida. No está nuestro nombre en nuestras entrañas. No estamos siendo bautizados por su nombre. Su naturaleza no me está tiñendo, no está siendo traspasada a mi vida para quedar de su misma naturaleza. No estoy siendo cubierto con su sangre preciosa, que es la que me limpia de todo pecado. Somos religiosos. Y ahí les dejo para que estudien más, porque hay mucho que entender acerca de su nombre y de ser bautizados en su nombre. A los teólogos que nos están escuchando, a los exegetas que nos están escuchando, ahí yo solo, hoy no crea que yo voy a cerrar la verdad y decir: aquí quedó claro. No, yo estoy más bien abriendo, como abriendo una ventanita, como decimos en Costa Rica, solo abriendo el tamal. A usted le toca ir y examinar y escudriñar y ver qué hay ahí en ese todo, conocerlo a Él, escudriñar. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento, entre muchos versículos, porque son más de 120 versículos que hablan del nombre de Dios. Pero que dice el Nuevo Testamento, cosas que nosotros ni ponemos atención. Solo repetimos versículos, nos aprendemos versículos, llevamos cursos, recibimos cartones, certificados, títulos, nos hacemos líderes, servimos en un ministerio, ya me nombran de pastor, de líder, de profeta, no sé, pero no conocemos su nombre, que es poderoso y es eterno. Que por cierto, el nombre en el Antiguo Testamento de Dios es el mismo nombre en el Antiguo Testamento de Dios, es el mismo nombre en el Nuevo Testamento de Dios. Si yo es que no soy experto en idioma hebreo y en idioma griego, pero el nombre en el Nuevo Testamento, Jesús, que es Yeshua, es el mismo en el Antiguo Testamento, que es Josué, como lo conocemos, y Josué significa Jehová salva, que ese nombre Joshua, que es Josué en hebreo, se deriva del mismo nombre Jehová, que es una transcripción que hicieron en el hebreo moderno del hebreo antiguo, porque el hebreo antiguo no tenía vocales, era solo consonantes. Así fue como se presentó su nombre. Pero entonces los transcriptores fueron añadiendo al nombre de Dios y le pusieron vocales, y entonces terminó como Jehová y por último Jehová,
y así le conocemos ahora nosotros en español, Jehová. Pero vienen derivándose de lo mismo, y es el eterno. Por eso Jesús decía, yo soy. Y cuando dijo yo soy, cayeron de espaldas todos los que venían a buscarlo. Y si usted entiende, y yo entiendo, que Él es el eterno, que Él es el que es, que Él es el que me tiene que gobernar, que Él es el que me tiene que bautizar, que Él es el que me tiene que llenar, que Él es el que me tiene que reinar en mi corazón, mi hermano, usted va a estar bautizado en el Señor. Y ahorita le voy a decir qué le pasa a los que son bautizados en su nombre. Primero veamos en el Nuevo Testamento, en Mateo 19:29. Vaya conmigo rápidamente, porque ya estamos terminando. Mateo 19:29 dice así. ¿Qué dice del nombre en el Nuevo Testamento? Ya vimos solo 3 versículos entresacados de tantos que hay en Mateo 19:29. Dice así, vamos a ver. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué dijo Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado recibirá vida eterna. Pero pensábamos que era meter en la piscina y ya, voy a ser salvo. No, aquí dice, cualquiera que dejare casas, padre, madre, hijos, todo eso en lista que usted vio, dice, por mi nombre. Qué raro ese versículo, porque lo habíamos entendido, no sé, como que lo leían mal. Por causa de mí, yo lo tenía en mi mente, por causa de mí. Ahí no dice por causa de mí, dice por mi nombre. Que el que renuncia a todo eso, le da la espalda a todo eso, por mi nombre, porque prefiere mi nombre, porque quiere conocerme a mí, porque quiere cargarme a mí, que yo lo cargue a él, dice, ese va a recibir la vida eterna. Ese lo va a recibir. Que menosprecia todo eso, ese se va conmigo. Por eso el bautismo es el bautismo, el creer es una puerta que se abre, pero el bautismo es la entrada por esa puerta a un camino largo que me lleva a la vida eterna. No es de un momentito, de un fin de semana que fui al río de San Luis de Santo Domingo, Heredia. Otro pasaje en el Nuevo Testamento, vaya conmigo a Juan 14:26. Juan 14:26 dice así, acerca de el nombre de Dios. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿cómo? En mi nombre. Pero espérese, porque nosotros los latinos o en la lengua española, no sé, como que no entendemos a veces, pero no es que va a nombre mío, no es que va a mi nombre, es que el Espíritu Santo va en mi nombre. Pero no sé si usted lo entendió. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Pero no está hablando de una enseñanza académica, didáctica ni teórica. No es una enseñanza de experimentar, y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, porque Él está en mi nombre. Recuerda que mi nombre está en sus entrañas. Dice, Él les enseñará todas las cosas. O sea, Él los llevará por todo el camino hasta llegar a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No en esta tierra donde está tierras, casas, familiares que más bien te sacan de ese camino. No, Él te va a enseñar todas las cosas, pero te va a llevar por ese camino. Pero eso es en mi nombre. Pero no habíamos entendido nunca este versículo. Como todo lo que pides al Padre en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, solo vemos letras. Mi hermano, ¿cómo se le conoce a Cristo? Como el Verbo. Cada palabra que hay en las Escrituras tiene algo poderoso y eterno que nosotros no podemos entender con esta mente. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo que viene en su nombre me enseñe, me llene, me gobierne,
reine mi vida, que yo me deje guiar por Él, y entonces Él me va a llevar hasta su presencia. Estamos hablando del bautismo en el nombre. Y termino con esto. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12 dice así: al que venciere, yo le cambiaría aquí al que fuere bautizado, ¿verdad? Porque Marcos 16:16 dijo el que creyere y fuere bautizado. Mi versión, ¿verdad? Paráfrasis de Alex diría el que fuere bautizado, pero voy a leerlo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, ¿qué va a escribir? Tome nota, ¿qué va a escribir? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué tiene Dios con el nombre? Por eso le dije, yo solo lo voy a picar. Cualquiera que me escuche esta enseñanza, yo solo lo voy a picar. No, yo no conozco toda la verdad. Yo no sé toda la verdad. Él es la verdad y Él lo puede guiar a toda verdad. Pero lo que yo veo en las escrituras es que Dios tiene algo con su nombre y en su nombre. Y dice que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué es eso de escribir en mí el nombre de su Dios? Es bautizarme en su nombre. Y escribiré sobre, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Ay, otros andan allá estudiando escatología y angelología y demonología solo para saber, seguro para escudriñar cuál será el nombre nuevo, pero no se preocupan por el nombre que tiene que conocer ahora. Porque terminemos con el Salmo 9:11. Quería terminar con este, pero el Salmo 9:11 dice algo importante. Dice: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Deme un segundito porque no es ese. Vamos a ver. Sí, Salmo 9:11 dice: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque él demanda la sangre, su misericordia no. Se me perdió porque lo que dice el Salmo habla acerca de que confían en el Señor. Tal vez usted lo recuerde, confían en el Señor los que conocen su nombre. Pero a esto voy. Cuando ahí la Biblia dice conocer, está hablando de intimidad. Porque usted me va a preguntar: pastor, ¿y cómo soy bautizado en su nombre? Bueno, usted necesita conocer su nombre. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo soy bautizado? ¿Cómo soy envuelto? ¿Cómo Él me bautiza con su nombre? Entonces necesitamos tener intimidad con Él. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de intimidad. Recuerde que dijo la Biblia en Génesis: y conoció Adán a su mujer y engendró a un hijo y le llamó Caín. Y otra vez conoció Adán a su mujer y engendró su segundo hijo Abel. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de intimidad. Y acá en el Salmo dice que van a confiar en el Señor los que conocen su nombre. Nosotros necesitamos conocer ese nombre y solo lo vamos a conocer si tenemos intimidad con Él. ¿Cuál es el resultado, pastor, de los que son bautizados en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor? Bueno, hay uno: será salvo.
porque todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, pastor, pero no eran agua, no. Necesitamos ser bautizados en el nombre de Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, dice que hemos sido sepultados juntamente con Él, para que como Él resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. No puede haber resurrección si no hay muerte antes. No podemos heredar la vida eterna si no hay muerte antes. No podemos ser salvos si no morimos antes. Cuando la Biblia habla de un bautismo, está hablando de una muerte. Está hablando de renunciar a este mundo. Está hablando de ser llenos de su naturaleza y quedar totalmente transformados de la misma esencia y naturaleza que Él es. Recuerde que Él dijo: yo soy. Y usted, cuando sea bautizado en Cristo, será semejante a Él y será salvo. Póngase de pie, por favor.